Me da mucho gusto saludarte, mi nombre es Camilo Castañeda, neurólogo, empresario y mentor. Y hoy te doy la bienvenida a un mini curso sobre cómo dominar tu dopamina para ser muy productivo. Este es un tema que todo el tiempo la gente me está preguntando. ¿Cómo aumento mi productividad? ¿Cómo hago para hacer las cosas que debo hacer? ¿Cómo hago para no procrastinar? ¿Cómo hago para utilizar sabiamente cada día? La vida se pasa rápido. Los días se pasan rápido. Cuando te des cuenta, parpadeas, tienes 20. Vuelves y parpadeas, tienes 30. Vuelves y parpadeas, tienes 45 años y estás haciendo lo que toca, estás haciendo las cosas que van a llevar tu vida y tu negocio al siguiente nivel, estás logrando las cosas que alguna vez soñaste. Si eso no es así, entonces este mini curso es para ti, porque ya pasamos de la era de a mí me parece, yo creo, mejoras esto, a una era donde las cosas tienen, en la mayoría de los casos, tienen un backup o un sustento científico. Siendo neurólogo y siendo empresario, quiero ayudarte usando las neurociencias a hacerte muy productivo, a que tú sepas cómo alterar en el buen sentido y para bien tu cerebro y que logres esas cosas que en verdad quieres hacer y utilices los métodos y las formas que realmente funcionan. Hoy quiero hablarte de 4 conceptos alrededor de cómo hay una sustancia en tu cerebro que se llama la dopamina, que es un neurotransmisor que es muy importante, que media el placer, que media la recompensa, que media esos comportamientos que repetitivamente haces porque te generan un gusto, te generan una recompensa, y que alrededor de esos comportamientos es que los seres humanos creamos los hábitos que hacen que logremos o no logremos cosas. Hay gente que crea unos hábitos muy fuertes y logra resultados importantes en diferentes áreas de su vida. Hay gente que crea un montón de hábitos inútiles y un montón de hábitos vacíos que lo llevan a vivir una vida vacía y una vida que no genera resultados y una vida que al final frustra su mente porque no se sienten satisfechos. Al final del día no se trata de qué cosas sueñas con tener o hacer o lograr o entregar a la sociedad. Se trata de más bien cuáles son los hábitos que tienes, cuáles son los sistemas que creas para lograr lo realmente importante. Entonces, como decía alguien por ahí, no me hables de tus sueños, háblame de tus hábitos. Y la dopamina es una sustancia clave, es un neurotransmisor clave que media la mayoría de nuestros hábitos. Y la dopamina también es muy importante en otras cosas. Por ejemplo, muchos de los movimientos, la dopamina los ayuda a gerenciar o a dirigir desde nuestro cerebro en un lugar que se llaman los ganglios basales. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de cómo la dopamina es clave para que tú hagas lo que debes hacer, generes los hábitos importantes, seas muy productivo y dejes de procrastinar. La primera cosa que voy a decirte es que hay una técnica que le sirve mucho al cerebro y que está involucrada en la dopamina para ser muy productivo. Y es que si todo el tiempo estás haciendo cosas que te generan placer, vas a estar todo el tiempo pensando en ese placer. Eso es obvio. Vivimos en una época donde constantemente estamos recibiendo notificaciones, mensajes, estamos viendo redes sociales, somos impactados todo el tiempo con un montón de contenido, de videos, de escenas extravagantes, de escenas aventureras, de cuerpos muy agradables, muy bonitos, muy feos, lo que ustedes quieran. Pero todo el tiempo estamos impactados de contenido, hemos generado una adicción mediada por dopamina a las redes sociales, estamos pegados a las redes, pasan media hora sin ver las redes y estamos estresados, todo el tiempo queremos estar pegados a nuestro celular. Y todo el tiempo esa generación de placer genera picos de dopamina. Entonces todo el tiempo estamos manteniendo picos de dopamina elevados. Cuando no vemos el celular, cuando no podemos tener acceso a internet, pues casi que nos da un síndrome de abstinencia porque nos estresamos de no poder ver el celular, lo buscamos, dónde está mi celular, queremos ver qué pasa con nuestros conocidos, amigos y la gente que seguimos en redes sociales, qué pusieron, qué no pusieron, qué está pasando con sus vidas, y todo el tiempo estamos generando picos de dopamina. El secreto para ser muy productivo es que hay que empezar a modular esos picos de dopamina. No podemos vivir la vida todo el tiempo llenándonos de estímulos que nos generen placer, sino más bien utilizar la dopamina, que es un mediador de esa sensación de placer, a favor nuestro para hacer las cosas que debemos hacer y que hacer esas cosas nos genere placer y volvernos, entre comillas, adictos a trabajar, lograr y ejecutar esas cosas que debemos hacer para lograr las metas importantes a mediano y largo plazo. Esta era digital nos está volviendo adictos a las redes sociales, pero ver las redes sociales todo el tiempo no nos va a llevar a ningún lado. Ver las redes sociales sin un orden, sin un propósito, sin un plan, sin una estrategia, lo único que va a hacer de nosotros son personas dependientes a las redes sociales. Pero si usted le pregunta a esa persona, bueno, pero ¿cuál es su sueño en la vida? No, mi sueño era lograr esto, estudiar esto, entrar a esta universidad, entrar a este trabajo, crear esta empresa.
¿Y cuánto tiempo está dedicando a eso? No, muy poco. ¿Y la mayoría del tiempo que está haciendo? No, pues trabajo en lo que me toca hacer, pero el resto del tiempo estoy en redes sociales. Las redes sociales son una herramienta, como el dinero, que puede ser utilizada para mucho bien, generar mucho valor y mucha riqueza, o puede ser utilizada para mucho mal y perder mucho tiempo y desperdiciar la vida. Así de extremas pueden ser las redes sociales y el dinero. La primera clave que voy a darte es que quiero que empieces a generar lo que en el cerebro se llama disconfort o dolor antes del placer. ¿Cómo funciona eso? Vamos a ayudarle al cerebro a modular mejor sus picos de dopamina si antes de hacer esas actividades que tanto nos gustan, como comer Nutella, como comer chocolates, como ver redes sociales, como jugar videojuegos, como ver una serie, antes de hacer eso hacemos algo que nos incomoda. Por ejemplo, uno podría darse una ducha fría, para mí es incómodo, antes de empezar el día. Uno podría hacer una jornada de ejercicio de entrenamiento antes de ver una serie. Uno podría escribir un capítulo de un libro, en el caso de las personas que nos gusta escribir, antes de jugar un videojuego. Hacer algo incómodo o medianamente incómodo antes de hacer algo que nos genera mucho placer. Eso le va a enseñar a tu cerebro dos cosas. Uno, a enfrentar esas cosas que no le parecen tan chéveres hacer. Y eso lo va a hacer resiliente, lo va a hacer valiente, lo va a hacer persistente. Y dos, le va a enseñar que si hace algo importante que va a avanzar tu vida y tu negocio al siguiente nivel, va a tener la recompensa después de comerse una porción razonable de Nutella, un chocolate, jugar un videojuego, un tiempo razonable, unos 40 minutos, una hora de ver un capítulo de una serie o de poder salir a caminar y pasear a tu perro o lo que sea y pasar un rato agradable. Entonces, aprende a hacer primero alguna cosa un poco incómoda para hacer después una actividad que te genera mucho placer, y eso le va a ayudar a tu cerebro a entender que primero debe completar una tarea importante para tener un momento placentero. Y eso también va a ayudar a modular tus niveles de dopamina. Esa es la primera clave. Primero algo incómodo, después algo de placer. La segunda clave que quiero compartir contigo en esta linda mañana de hoy es que, como manejamos todo el tiempo picos altos de dopamina, cuando dejamos de tener esos boosts o esos bursts de dopamina, nos sentimos incómodos, nos sentimos frustrados, nos da un síndrome de abstinencia, literalmente, sentimos que nos falta algo, entonces cogemos el celular o nos comemos un pan con Nutella o vemos una serie y no vemos un capítulo, vemos 500 capítulos. Todo el tiempo estamos teniendo niveles muy altos de dopamina, entonces casi que hay que hacer una desintoxicación de esos niveles altos de dopamina. ¿Cómo se hace una desintoxicación de esos niveles altos de dopamina y poder tener unos niveles moderados y más estables de dopamina y no todo el tiempo tan altos? Aléjate un día, idealmente una semana, de las cosas que te generan altos niveles de adicción. Por ejemplo, un día o una semana sin redes sociales, un día o una semana sin celular, un día o una semana sin comer chocolate o sin comer Nutella o sin ver series, un día o una semana sin esas cosas que todo el tiempo te impactan con contenido, con estímulos estimulantes del cerebro. Haz esto y tus niveles de dopamina van a bajar, y la próxima vez vas a poder estar más tiempo sin la necesidad de consumir redes, de consumir chocolate, de consumir contenido hiperestimulante. Pasa un día o una semana sin hiperestimulación. Ese es el segundo consejo clave para dominar tu dopamina y ser muy productivo. El tercer consejo para ser muy productivo y dominar tu dopamina, o dominar tu dopamina para ser muy productivo, es que aprendas a poner barreras. Yo conozco un montón de gente que se queja que no puede lograr cosas, que no ha alcanzado su meta en su trabajo, que no ha alcanzado su meta con su empresa, que no ha alcanzado su meta con su ejercicio, que no ha alcanzado su meta con su entrenamiento. Y básicamente la razón no es que no quieran, ellos quieren y son buenas personas. El problema radica en que no han entendido que la fuerza de voluntad no sirve de nada, porque la fuerza de voluntad es muy débil realmente, y que la única manera de lograr las cosas es cuando tú modificas tu ambiente.
Cuando tú modificas tu ambiente, es decir, cuando tú tienes lista la ropa del gimnasio y apuestas con tu pareja que si no haces el ejercicio vas a pagarle plata, entonces ahí vas a entrenar. Cuando tú sigues comprando comida basura, comida chatarra y la tienes en tu nevera, la tentación es muy grande y vas a caer en la tentación y no vas a poder comer bien para bajar de peso o para moderar tu peso. Cuando tú necesitas escribir, hacer contenido, ejecutar una cosa todos los días, pero tienes mil distracciones, tienes el celular al lado, no puedes evitar ver las notificaciones, no puedes evitar ver Instagram, Facebook o cualquier otra red social, sino que estás pegado, pues no vas a poder completar lo que tienes que hacer. Deja el celular a un lado, pídele a tu pareja que te limite el acceso a ciertas cosas que no te hacen bien, no compres cosas como comida chatarra que te van a llevar a una tentación, limita las horas de televisión, hay aplicaciones. Existen un montón de aplicaciones gratis que pueden ayudarte a saber cómo estás gastando tu tiempo en internet, qué tantas redes sociales estás viendo, eso en verdad, a dónde te está llevando. Entonces no confíes en tu propia prudencia, no confíes en tu voluntad, en tu fuerza de voluntad. Limita el acceso a eso, a esas tentaciones. Y uno puede hacer barreras de tiempo, es decir, poner un timer para tener acceso a una actividad que no debería pasarse de una hora. Voy a jugar videojuegos, pero no me va a pasar de una hora, pon un timer. Voy a ir al gimnasio mañana, entonces voy a listar toda mi ropa, voy a pedirle a mi pareja que me levante, voy a poner una alarma que si no me levanto y soluciono un problema matemático no se va a callar, y la voy a poner en el baño para que tenga que prender la luz cuando me pare al baño. En fin, haz todo lo que sea necesario en tu ambiente para lograr esas cosas que debes hacer. Hay tres tipos de barreras que debes poner: temporales, ayudarle a tu mente a que utilice el tiempo sabiamente con temporizadores, tanto temporizadores para hacer una actividad, y ahí está el tema de la técnica Pomodoro, donde en varias secciones de tiempo corto completas una tarea y puedes descansar 5 minutos, y de eso tengo un video muy interesante que te recomiendo que le des una mirada, está en mi Instagram y está también en mi YouTube. Sino que también logres de una manera inteligente controlar no solo el tiempo, sino las barreras geográficas. Pon barreras para tener acceso a lugares, o no vayas a lugares que te distraen y te hacen perder el tiempo. Ese es el segundo tipo de barrera, barreras geográficas. Y hay un tercer tipo de barreras, que es barreras de cierto tipo de contenido o de actividades. Por ejemplo, prueba una semana no ver videos, o prueba una semana no ver una red social en específico, o prueba una semana no tener acceso a cierta actividad que sabes que te quita tiempo. Hazlo solamente una semana. Porque si desde el principio piensas que vas a dejar de hacer algo el resto de la vida, eso te va a generar mucho estrés emocional. Pero si solo piensas que lo vas a dejar una semana, cuando pase la semana vas a decir probablemente: yo puedo estar una semana sin esto, puedo estar otra. Y pasan 2 semanas. Y después dices: bueno, yo puedo estar 2 semanas sin esto, puedo estar un mes sin esto. Y pasa un mes. Y te vas a dar cuenta que eres más capaz de lo que crees y que hay otras cosas mucho más útiles que van a llenar tu vida. De pronto no es una actividad mala, pero sí es una actividad que te quita mucho tiempo. Entonces, de pronto a la semana te vas a dar cuenta que puedes dosificar esa actividad y solo hacerla 1 o 2 veces a la semana, no todos los días. O puedes hacerla 1 o 2 veces al mes, no todos los días. Y te va a generar una enorme satisfacción darte cuenta que no eres esclavo de esa actividad, que puedes controlarla, que no tienes que hacerla todos los días, que tú tienes poder sobre esa actividad y no esa actividad sobre ti. Entonces, el tercer consejo es: debes limitar y debes moldear tu ambiente para tener acceso solamente a las cosas que te ayudan a crecer y no a las que te detienen. El cuarto consejo es la regla del aburrimiento. La regla del aburrimiento dice que los seres humanos en esta época nos hemos acostumbrado a que todo el tiempo debemos tener estímulos, debemos estar distraídos, debemos estar divirtiéndonos todo el tiempo. Y eso es un grave error. Es más, yo soy muy crítico cuando a mí me dicen que es que un niño pequeño debe estar todo el tiempo en actividades, debe estar todo el tiempo estimulado, no dejes que se aburra. Eso no funciona así en el cerebro. El cerebro debe poder aburrirse, porque en esos espacios de aburrimiento, donde no estamos estimulados, divirtiéndonos, es cuando el cerebro crea, es cuando se pone creativo, es cuando medita sobre cosas importantes, es cuando soluciona problemas. Yo no sé si tú sabes, pero la mayoría de la actividad cerebral es subconsciente, está debajo de la corteza cerebral, en una zona que se llama la sustancia blanca, que tiene la mayoría del contenido del cerebro, está ahí. Ahí están las conexiones, los miles de millones de conexiones del cerebro están allí, en la porción subcortical, debajo de la superficie del cerebro. Y la mayoría de las cosas importantes que memorizamos, que procesamos, que pensamos, ocurren ahí, en nuestro subconsciente.
Y si no dejamos que el subconsciente pueda tener espacios donde pueda emerger, donde pueda salir a la superficie, donde pueda encontrar las piezas del rompecabezas que necesitamos solucionar en nuestra vida, pues las cosas buenas no van a pasar. Entonces el cuarto consejo es que tienes que aprender a tener momentos de aburrimiento. Un momento de supuesto aburrimiento es un momento donde no estás viendo redes, donde no estás en tu celular, donde no estás en tu computador, donde caminas. Caminas por la ciudad o por el pasto, por la naturaleza, donde no hablas con nadie, donde no miras redes, donde simplemente ves un atardecer, miras el cielo, no tienes que estar comiendo, no tienes que estar hablando, no tienes que estar leyendo, estás solo, quieto, tranquilo, en silencio, calmado. Ahí van a pasar cosas interesantes, ahí van a llegar soluciones, ahí van a ocurrirse nuevas ideas, ahí es donde van a pasar cosas muy valiosas. Y ahí es donde tu dopamina va a bajar, porque no estás hiperestimulando tus sentidos con placer, con imágenes, con contenido. Estás solamente estando, literalmente. La mayoría de todas estas ideas que he compartido hoy con ustedes están en un libro muy valioso que se llama Dopamine Nation. Es un libro que escribió una neurocientífica muy interesante y muy valiosa, ella, apellido Lemke. Ella ha trabajado durante mucho tiempo, Anna Lemke, ha trabajado mucho tiempo en su trabajo de neurociencias ha trabajado sobre la dopamina, cómo funciona la dopamina en el cerebro, qué es lo que hace en nuestro cerebro. Y de ahí he extraído estas ideas para transmitírtelas de manera fácil y sencilla y que tú utilices esos consejos para ser más productivo y para no estar adicto de una mala manera a la vida digital que puede consumirte la existencia si tú no la sabes llevar. Mucho de este conocimiento va a ayudarte y esa es la idea de este video. Si tú quieres realmente ser productivo, construir una vida con propósito, ser eficiente, generar resultados y por supuesto generar muchos recursos, te invito a que no te pierdas mi membresía imparablemente. Voy a dejar aquí abajo un QR para que la escanees y te cuento allí en qué consiste mi membresía, o en la descripción de este video también vas a tener un link para que conozcas imparablemente y te unas a muchas personas que ya están utilizando las neurociencias de manera sencilla, fácil e implementable para cambiar sus vidas y generar un impacto en su propósito, en el valor que le entregan a la sociedad y en sus ingresos. Te mando un fuerte abrazo.